La gracia de Dios siempre está en ello. Bienvenido, pastor. Shalom. Shalom. Buenos días, bendiciones. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Mientras estábamos en la ministración, definitivo, estos tiempos son para gozarnos. Y le agradezco al Señor por cada vida, por cada persona, por cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. Creo que este tiempo Dios los ha preparado para que podamos gozarnos en su presencia. Así como lo decían los pastores, queremos bendecir las personas que vienen por primera vez. Los que ya son de la casa, es obvio, está implícita en nuestro mensaje la bendición. Así que le agradezco al Señor por sus vidas. He visto caras que han venido con recurrencia. Creo que cada momento nosotros, como una familia que somos, nos reconocemos. Y cuando llega un nuevo miembro, uno del mismo modo trata de verle, de reconocerle, de saber con quién anda, de saber con quién está. Así que veo caras nuevas y le agradecemos al Señor por sus vidas. Veo caras que se han reintegrado, reincorporado. Sé que las lluvias a veces impiden que podamos estar tal vez juntos por tema transporte, pero nuestra oración es que siempre nos podamos permanecer así. Amén. Esto también hace la iglesia, el estar juntos, el estar unánimes, el saber que nos apoyamos y nos acompañamos unos a otros. Amén. Así que queremos darle gracias al Señor por sus vidas. Gracias por esta casa ministerial. Quiero aprovechar también este tiempo para saludar a las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube, por las redes sociales. Creo que es importante que podamos entender que aparte de este púlpito local que tenemos, hay personas que nos ven por internet y también le damos gracias a cada persona que está suscrita al canal. Los que no saben de esta tecnología, tal vez le invito a que tal vez se conecte con las personas de medio, con el pastor Edgar. Hay que hacer una campaña publicitaria para que todos podamos darle like, podamos compartir, podamos compartir en nuestros estados cada una de las predicaciones que tal vez para nosotros son importantes, pero cuando la colocamos en un estado, cuando la compartimos con otra persona, eso puede ser de bendición para otro. Aparte de que te identificas con la casa. Entonces, gracias a esas personas que también nos acompañan por las redes sociales. Creo que estos tiempos han sido tiempos donde hemos estado viviendo momentos cruciales a lo largo del mundo. Hemos podido ver y observar las guerras que se han manifestado entre una nación y otra. Hemos podido observar también cómo ha estado tal vez la guerra con Israel, Irán, Ucrania, Rusia, Estados Unidos allí en medio de todo esto. Y observamos lluvias en otros lados, tormentas, inundaciones. Y todo esto nos lleva a hacer una reflexión. Quiero que pueda entender que cada una de las palabras que se describen en la Biblia, mientras que avanza el tiempo, nos demuestran que son reales, nos demuestran que son verdad. Y para nosotros es muy grato poder saber todo esto. ¿Por qué? Porque confiamos y sabemos que cada palabra que el Señor ha dicho se está cumpliendo. Amén. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 24, voy a hacer esto como introducción, de que vendrán tiempos de dolores, de parto, que vendrán tiempos de guerra, de que vendrán momentos de dificultad, de que una nación se irá en contra de otra. Pero dice, pero este todavía no es el fin. Y nosotros que estamos en medio de esto, que nos tocó vivir esta temporada, que nos tocó vivir este momento de la historia, yo creo que debemos estar a la altura de las circunstancias. Como iglesia hemos tenido una comisión o tenemos una comisión que es seguir avanzando en medio de las dificultades. Mi esposa la otra vez me decía, Raúl, qué fino fuese sido que nosotros fuésemos caminado con el Señor. Sí, gloria a Dios. Pero
hoy nosotros nos toca caminar con Él en el Espíritu. Bienaventurados los que no me han visto y creyeron. Y hemos hablado de eso. Ahora, sabemos que su venida está cerca. Amén. Sabemos que su venida está próxima. Y de eso quiero hablar un poco. Quiero hacer una pequeña referencia acerca de lo que es el libro de Apocalipsis. Por lo general, casi nunca hablo de escatología, casi nunca hablo de los tiempos finales, casi nunca hablo de el tema del libro de Apocalipsis, pero creo que es interesante poder saber qué importancia tiene este libro y este mensaje para cada uno de nosotros que somos su iglesia hoy en día. Amén. Vivimos la vida tras metas, vivimos la vida tras cosas que tal vez pueden ser importantes para nosotros. Vivimos en medio de trabajos, en medio de labores, atendemos hijos, ayudamos a otros en el pastorado, hacemos diferentes tipos de cosas. Pero cada uno de nosotros necesitamos entender que como su iglesia, Dios nos ha comisionado a hacer algo. Amén. Y el libro de Apocalipsis, muchos dicen, bueno, el Apocalipsis, el final, la maldad. La palabra Apocalipsis significa revelación. Algo que se está revelando, algo que se está abriendo. Recuerdo los rollos de aquel tiempo que los metían en una cámara y los revelaban y sacaban las fotos. Del mismo modo pasa con este libro. Esto que está anunciando o que anunció el apóstol Juan en esta carta es algo que en lo espiritual ya aconteció, pero se está revelando. Entonces usted y yo necesitamos entender qué dice la palabra acerca de esto. Cuando vemos y leemos el libro de Hechos, quiero hacer un paralelo de lo que representa la iglesia de Hechos y la iglesia de hoy en día. Siempre decimos la iglesia primera es la iglesia más importante porque permanecían unánimes, porque hacían cosas, porque ayudaban a los enfermos, levantaban paralíticos. Y tenemos la iglesia primera siempre como esa referencia de todo lo que hoy en día nosotros hacemos. Es más, cada vez que leemos el libro de Hechos, vemos la valentía que tenían los apóstoles para la predicación del evangelio, vemos la conversión de Pablo, vemos la muerte de Esteban, vemos a un Pedro levantando un paralítico sin nada, a la orden de su voz. Y cuando nos damos cuenta de todo esto, siempre comparamos y decimos, necesitamos ser como la iglesia de Hechos. Dígale al que está a su lado, necesitamos ser como la iglesia de Hechos. Vuélvaselo a repetir, necesitamos ser como la iglesia de Hechos. Entonces siempre colocamos eso y siempre nos valoramos. Hicieron esto, mira, permanecían unánimes, partían el pan en las casas, iban al templo, permanecían en la oración y en el ayuno, vigilaban, el Señor se les aparecía. Para nosotros esto es una referencia cuando hablamos de la iglesia y es súper importante que podamos entender esto. Ahora, si esto es una referencia, tú y yo necesitamos saber qué sucedió en todo este tiempo. Y esta iglesia siempre se le llama la iglesia primera, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los hechos. ¿Y qué iglesia somos nosotros hoy en día? Y el título para esta palabra nacía de esta disertación que podía tener y le colocaba como título la enseñanza, la última iglesia. Amén. Dígalo conmigo, la última iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de los postreros días, del postrer tiempo. Habla de lo que va a pasar después. Entonces, si esta fue la primera y ha pasado tanto tiempo y es el reflejo que nosotros necesitamos, ¿qué necesita la última iglesia para poder ser y para poder preparar ese camino delante del Señor? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos tú y yo para que el fuego de Dios siempre se mantenga en cada uno de nosotros? Por eso le hablaba de que nosotros observamos caras y vemos personas que quisiéramos verlas constantemente. Pero ¿qué debemos hacer? Hazte la pregunta, ¿qué debo hacer para ser fiel a Dios?
Tal vez tienes mucho tiempo o tienes poco tiempo, pero ¿qué debes hacer para mantenerte unido, para poder servir, para poder ayudar a otros, para poder estar haciendo o cumpliendo el propósito por el cual Dios me llamó? Y si hoy tal vez no has visto una persona que sea de importancia para ti en medio de la iglesia, te invito a que le puedas recordar y enviar un mensaje y decirle: hermano, aquí hay un lugar para ti. Hay personas que pasan dificultades, pero como iglesia nosotros necesitamos sí o sí saber que estamos para poder ayudar a otros. Amén. Ese es nuestro trabajo, el poder servir y ayudar a otros. Entonces, hay una palabra que me gusta mucho, que está en 2 de Timoteo capítulo 1, versos del 6 al 7. Estoy utilizando la Biblia de las Américas. Creo que nos va a poder ayudar para no hacer el tema más extenso y complejo. Pero Biblia de las Américas, 2 de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces vemos que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo una relación de maestro a discípulo, una relación de pastor a discípulo, una relación de amigo y compañero de labor. Él le dice: quiero recordarte que avives el fuego del don de Dios que está sobre ti. Y si Pablo le recomienda esto a Timoteo, ¿cuánto más nos lo debemos recordar hoy en día nosotros? ¿Cuántas cosas sufrimos, vivimos, hacemos, luchamos en medio de nuestro día a día? Si tú dices o valoras por cuántos problemas tuviste que resolver la semana anterior, o qué hiciste la semana anterior para hoy decir: hoy quiero adorar a Dios. O no sabes, sino que mañana tienes que enfrentar un problema, o esta semana. Entonces, creo que si nosotros no nos metemos en ese lugar que Dios nos tiene, donde somos atizados, donde somos avivados, donde somos reencendidos para el que se ha apagado, definitivamente mañana salimos sin escudo a la calle. El día de mañana tú sales, y cuando sales a pelear sin ningún tipo de defensa, a pelear sin ningún tipo de armadura, a pelear sin ningún tipo de protección delante de Dios. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don que Dios te dio el día que te impuse las manos. Entonces, tú y yo necesitamos entender esto. Los ataques del primer siglo, donde los apóstoles caminaron, no son para nada comparables a los problemas que nosotros tenemos hoy en día. Y no voy a restarle importancia ni a uno ni a otro. En ese tiempo había persecución, pero hoy en día la persecución no puede ser porque te ayuden a negar tu fe o te lleven a negar tu fe. La persecución hoy en día puede ser una persecución financiera. En aquel momento te decían: niegas al Señor o te matamos. Tal vez hoy no pasa eso, pero te está matando una red social. Ya los ataques son diferentes. Las estrategias del enemigo o el objetivo del enemigo sigue siendo siempre el mismo: sacarnos del camino de la vida, sacarnos del camino de la bendición. Pero las estrategias han cambiado. Hay personas que hoy en día pueden ser esclavos de un teléfono y siempre lo peleamos. Duermen, viven, hablan y están allí. ¿Cuánto has leído la Biblia? ¿Qué estás haciendo? ¿Escuchaste una reflexión? ¿Hiciste algo? No. Y eso ya no podemos decir: bueno, pero es que los apóstoles no vivieron cosas. No, ellos vivieron cosas. La palabra mártir significa testigo. Cuando usted lea en la Biblia, o cuando yo soy testigo, ellos eran mártires. Ellos testificaban al Señor hasta el punto de que si se enfrentaba la muerte contra ellos, ellos hacían todo esto. Entonces, creo que nosotros necesitamos saber que día a día debemos mantenernos en ese fuego,
como esposos. No entiendo. Creo que he conversado con personas, los esposos no tienen tiempos de oración juntos. ¿Qué es eso? No, es que ella ora y yo oro. Hermano, por Dios, es tu esposa. Ora junto con ella. Líder de célula, persona que aceptaste a Dios. No, es que yo hablo con Dios diferente y bueno, mi esposa es otra cosa. ¿Qué es eso? Y tratamos de meter esa hojita de machismo allí en medio de lo que creemos. No, la esposa tiene un mismo lugar delante del Señor con nosotros. Pero nosotros necesitamos también dárselo. Amén. Los dos hablamos, los dos somos hijos de Dios. Ok, el hombre es autoridad, sacerdote. Perfecto. Pero a veces, cada quien por su lado, chaito, buenas noches y todo, pero no oran. No comparten aún finanzas. No, los hombres salen en la mañana y no le pueden explicar la ruta o el plan del día a sus esposas. Casi siempre yo con mi esposa hacemos agenda y en lo que hacemos agenda planificamos qué vamos a hacer en la semana. Y le digo, ora por lo que Dios me va a dar esta semana, ayúdame a orar. La Biblia dice que la mujer virtuosa, su esposo, no carece de ganancia. No es el hombre virtuoso, no es el hombre pila, no es el hombre súper ungido, no. La mujer virtuosa, su esposo, no carece de ganancia. Entonces, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Vamos a hablar un poco acerca de este libro. Voy a leer algunas referencias que tengo. Apocalipsis capítulo 2 y dice así, versículo 1. Voy a poner esta letra un poco más pequeña para no estar moviendo. Escríbele al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a todos los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste en el principio. Si no, vendré a ti y te quitaré el candelabro en su lugar. Y si no te arrepientes, Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, podemos ver que Dios envía un mensaje a cada una de las iglesias. Todos sabemos que el libro de Apocalipsis, vamos a entrar en contexto para los que tal vez no conocen un poco de esto, pero sabemos que cuando leemos el libro de Apocalipsis, Juan tiene una visión, está en la isla de Patmos, y cuando él está allí, él está adorando a Dios, está hablando con Dios, está intercediendo, está meditando, está entrando en el Espíritu. Y cuando está en el Espíritu, dice que él escucha una voz y le lleva un poco más arriba. Le dice, ven y sube acá y te mostraré. Y empieza a ver, él tiene una visión de todo esto. Pero cuando Pablo ve, cuando el apóstol Juan, ve todo esto, una de las cosas que le dice es que él envía un mensaje a cada una de las iglesias que estaban en ese momento, tal vez adyacentes, que ellos discipulaban, que ellos enseñaban. Y cada una de estas iglesias tiene características muy particulares que hoy nosotros como iglesia tenemos. Dije Pablo, es el apóstol Juan, el escritor de la carta de Apocalipsis. Me confundo porque estaba hablando de él mientras que hablaba de Timoteo. Pero es importante que nosotros podamos entender esto. Entonces, Dios destaca virtudes de lo que es la iglesia de Éfesos y de cada una de las iglesias que vamos a poder compartir. En la iglesia de Éfesos, Él destaca una virtud, Él señala un problema o una dificultad, los llama a la exhortación.
pero también les da una promesa como vencedor. Una vez leía un libro que se llama La profecía de los 7 montes de John Nieblon, y cuando leía este libro él hablaba desde el mensaje a las 7 iglesias, no hacía ningún detalle descriptivo, sino que hablaba de un mensaje de importancia, y él decía que el mensaje de Dios es como una hamburguesa. ¿A cuántos les gusta comer hamburguesas aquí? Levante su mano. Piayú fue el primero. Kevin levantó 2. Ramón 2 y Pie. Entonces él decía, John Nieblo decía algo, que el mensaje de Dios para las iglesias era como una hamburguesa. Decía que venía primero un mensaje de salutación, de bendición, de saber que estaba siempre viéndole y viendo su esfuerzo. Después venía la parte que tenía el contenido más grueso, o la parte proteica, es la carne. Y en esa parte venía lo que era la exhortación, pero algo tengo en contra de ti, pa. Y en el tercer punto, o la parte de abajito de la hamburguesa, el otro pan, venía, pero si tú haces tal cosa. Entonces, nunca los mensajes de Dios, ojo para las palabras proféticas, aquellos que son profetas y están siempre profetizando y profetizan es calamidad, calamidad, calamidad y calamidad, solamente le están dando la parte central de la hamburguesa. No están dando el pancito de arriba ni el de abajo. Entonces la profecía siempre viene para traer exhortación, pero con la exhortación también trae consolación, también trae perdón, también trae amor. Entonces hay personas que solamente, denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces solamente te dan un mensaje, así te dice el Señor, y te dejan con él, con solo la interpretación. Y no desmerito la palabra profética, pero yo creo que Dios no va a venir a traer una palabra profética a una persona, a una iglesia, a una nación, para siempre dejarla en devastación. Todas las dificultades que hemos pasado tienen un propósito, y el propósito es alcanzar la eternidad con Cristo. El propósito es permanecer en la salvación. El propósito es saber que Dios está con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, hay momentos donde solamente nos dan la parte central del mensaje. Por supuesto, es donde está el contenido proteico. Pero, dame la otra parte. ¿Cómo arranco después que me dejaste herido? ¿Cómo continúo después de esta palabra tan fuerte? Y Dios, siempre que traía un mensaje, lo puedes ver a lo largo de la palabra, venía. Pero si tú te arrepientes, pero si tú vuelves de tus malos caminos, pero si tú haces tal cosa, porque Dios es una de las características más grandes, o la más grande que Él puede tener, es el amor. Él nos ama. Hoy tú y yo estamos en este lugar porque Él nos ama. Entonces, ¿qué sucede en medio de todo esto? ¿Qué podemos ver en medio de lo que sucede en la iglesia de Éfeso? Dios nunca había dejado de verla. Yo conozco tus obras. Y hoy quiero que mientras que yo hablo de una iglesia en específico, quiero que te puedas meter en ese punto. Tú representas tal vez una de estas iglesias. Yo represento una de estas iglesias. Luz y Vida representa una de estas iglesias. La nación representa una de estas iglesias. Yo conozco tus obras, le dijo el Señor. Yo conozco tus obras y sé el arduo trabajo que haces. Sé que tienes mucho esfuerzo en medio de lo que haces. Y no toleras a los malvados, empieza a decirle. Creo que cada vez que nosotros hacemos algo, siempre esperamos como una palmada en medio de lo que estamos haciendo. En ocasiones venimos, servimos o hacemos, y hay momentos donde aprendimos esto fuera. Qué bien lo hiciste. Pero ¿sabes qué dice Dios? Yo conozco tus obras. Hay cosas que tú haces para Dios. Hay cosas que tú vas a hacer para el Señor. Hay servicios que tú vas a hacer para Él, que tal vez nunca nadie lo va a saber. Pero Dios te va a decir, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú has hecho. Él tiene todo escrito. Hay personas que están esperando momentos de reconocimiento. Tal vez el momento de reconocimiento en lo humano nunca llegue. Pero ¿sabes quién sí te lo va a reconocer? El que tiene todo escrito. El que sabe todo. El que sabe todo.
Yo veo jóvenes que se han guardado en santidad para entregarle su vida a Dios. Veo adultos que hacen servicios. Cada mano es importante. Veo personas que hacen que todo esto sea posible. Pastores aún llegando 10, 11 de la noche predicando, ayudando. ¿Y sabes qué dice Dios? Yo conozco tus obras. Yo sé el trabajo que tú haces. Entonces, nosotros debemos entender esto. Una de las características que tenía esta iglesia era que, aparte del trabajo que tenía, ella era una iglesia paciente. Pero llegaba un momento que ella no soportaba a los malos. Has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Hoy, esta virtud la necesitamos nosotros como congregación, como iglesia en la nación. Venezuela es un país que necesita seguir siendo reconstruido. ¿Y sabes quiénes van a ser las bases fundamentales para la reconstrucción de esta nación? La iglesia. El plan de la nación lo tiene escrito el Señor y lo va a hacer con su iglesia. Lo va a hacer con su iglesia. Sus hijos deberían ser los mejores. Entonces, tú y yo necesitamos entender esto. Pero ella tenía una característica. Aquí viene la exhortación. Diga conmigo, viene la exhortación. Has dejado tu primer amor. Yo he predicado de esto en diferentes ocasiones. Y hay momentos donde tenemos una comprensión de la palabra, pero después viene una revelación que creemos que se profundiza. Pero hay algo definitivo que dije, que el mayor atributo que Dios tiene es el amor. Ahora, una iglesia puede hacer lo que sea, pero si en ella no hay amor, no estamos haciendo nada. Esta iglesia no soportaba a los malos, trabajaba arduamente. Esta iglesia tenía la capacidad de poder mantener la paciencia, que es un don, pero no tenía amor. Ahora imagínate, ¿cómo hacemos todo lo que hacemos en medio de una iglesia sin amor? Imagínate dar un abrazo fingido. Imagínate cantarle a Dios de forma fingida. Y esta iglesia estaba cayendo en eso. Has dejado tu primer amor. Creo que hay una diferencia o una distinción entre dejar y perder. Cuando a veces perdemos algo es porque se nos extravió. Lo dejé en un lugar y se me perdieron los lentes. Conozco personas que se le pierden los lentes y por lo general no recuerda dónde los deja. Ay, lo dejé, fue sin querer. Pero cuando tú dejas algo, hay una intención en medio de lo que haces. ¿Qué hiciste? No, lo dejé. ¿Y el niño? No, lo dejé. Y esta iglesia tuvo una característica. Ella dejó su primer amor. Hay personas que en el camino van perdiendo el amor por algo. Bueno, tal vez no lo mantuvo de una forma correcta, tal vez no lo colocó en el lugar correcto, tal vez no lo puso el amor donde tenía que estar, en el primer lugar, y lo perdió. Lo perdió. En el matrimonio te casas con mucha euforia, con mucho amor, pero pasan las cosas a un segundo rol. En los hijos, cuando están pequeños los amas, pero ya después que van creciendo, este muchacho se molesta. Y así van sucediendo cosas. En el negocio, cuando lo inauguras, es lo máximo, pero después ya eres apático, le pierdes. Y eso tiende a pasarnos. Ahora, eso se llama pérdida. Y con el tiempo puede pasar. Pero el dejar es que intencionalmente yo olvidé algo. Y esta iglesia tuvo esta característica. Entonces, cuidado nosotros con dejar cosas a un lado que Dios nos ha dado. Cuidado nosotros con olvidar algo que Dios nos ha entregado. Entonces, necesitamos entender que cuando algo se pierde, nosotros no sabemos dónde buscarlo. Pero cuando algo se dejó, sí sabemos dónde está. Yo lo dejé en la gaveta que está en el cuarto de los niños en el segundo. Y ahí dice la persona, ah, bueno, voy allá. Tú lo dejaste, vas inmediatamente. Puede estar muy oculto, pero cuando lo guardaste, es como los escondites de dinero. Iba a decir como las caletas de dinero. Pastor Tony se echó a reír. ¿Dónde la tendrá, vale? Pero hay gente que guarda dinero en zapatos, otros los meten en las chaquetas, otros los meten... las mujeres se ríen.
Las mujeres se ríen porque ¿dónde los tendrán escondidos? Otros buscan el lugar donde ponen la ropa interior y lo ponen por allí. Y cada quien tiene, pero a ti se te puede olvidar lo que sea. Pero donde está el dinero, eso no se olvida. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos ver esto. ¿Por qué? Porque la diferencia es cuando algo se perdió, tú no lo sabes buscar. Pero cuando está olvidado y Dios le dice, tú has olvidado, has dejado tu primer amor. Creo que si no hay amor, una iglesia perdió el sentido o la razón del ser. Si nosotros, en medio de todo lo que anunciaron los pastores como actividades, no tenemos amor, ¿cuál es el objetivo de subir personas al encuentro? Yo me lo he preguntado. Y para mí, el objetivo es que esa persona primeramente sea salvo. Segundo, que conozca a Dios. Pero yo sé que con esos dos elementos, Él va a poder restaurar todas las cosas de su vida. Él va a arreglar su empresa, Él va a arreglar su matrimonio, Él va a ayudar a convertir a sus hijos. Porque uno en medio de una casa comienza a ser luz. Ahora, si son dos, son más fuertes. Si es la familia, que es a lo que siempre apuntamos como casa congregacional, somos más potentes. Pero nosotros necesitamos entender que la razón del ser en medio de lo que nosotros hacemos es el amor. El amor. Te casaste, ama. Eres pastor, ama. Tienes una célula, ama. Te llegó un discípulo hoy por primera vez. ¿Cómo es Carlos, verdad? Llegó mi amigo Carlos. Ámenlo, amémoslo, porque él es un hijo de Dios. Hoy tal vez comience una nueva historia en él, pero en 5 años su vida va a cambiar completamente. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros necesitamos entender que la razón del ser de la iglesia es el amor. Y le dice, por lo tanto, recuerda de dónde has caído. Clave para poder ser restaurado, para poder arrepentirnos, saber de dónde hemos caído. El hijo pródigo, dice la palabra, que él volvió en sí. Dice que él estaba comiendo de la comida de los cerdos y dice que él volvió en sí. Y volviendo en sí dijo, y recordó lo que tenía antes. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tendrán pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué tenías? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué tienes ahora? ¿Qué puedes perder si te alejas de Dios? Recuerda de dónde has caído. Hay cosas que no estás valorando hoy que tienes. ¿Cuál es el valor que tiene la familia? ¿Cuál es el valor que tienen los hermanos? ¿Cuál es el valor que tienen tus hijos? Y hay gente que no pesa eso. Y cuando lo intenta entender, ya es imposible de recuperarlo. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, le dijo. Y vuelve a las primeras obras. Vuelve al primer amor. Vuelve al principio. Todos los principios creo que son hermosos. Pero el transitar también debe ser hermoso. ¿Y el final cómo debe ser? Hermoso. Pero de eso se encarga quien va labrando un camino. Ahora, quien hermosea todo lo que nosotros tenemos es el Señor. Por lo tanto, si Él es el que es el maestro de obra de mi vida, de mi familia, de mis hijos, es quien me sana, es quien me sustenta, yo debo tratar siempre de tenerlo a Él en un primer lugar. Él lo es. Él lo es. Hoy tú puedes estar sufriendo en medio de algo. Puedes estar pasando una dificultad. Puedes estar enfermo. Pero te hago una pregunta. Cuando estuviste sano, ¿valoraste esto? No, es que cuando estuve sano era borracho. Hoy puedes estar divorciado, puedes haber perdido algo. Pero cuando estabas casado, ¿valoraste a tu esposa? Y la reflexión de este mensaje es, recuerda de dónde has caído. Recuerda qué tenías antes. Ay, es que a mí me gustaba mucho porque yo antes tenía un carro y tenía dinero. Pero si hoy tienes una moto, valora lo que tienes. Porque sé que en tu gratitud, Dios te va a poner en un mejor lugar. Dios te va a poner en mejores cosas. Dios te va a ayudar. Hay cosas que estamos viviendo y somos ingratos en medio de lo que estamos viviendo. Tienes hijos, no los valoras.
Tienes esposo, no los valoras. Tienes una economía, una profesión, un ejercicio libre, un taller, lo que sea, y no lo valoras. Te frustras, tratas mal a los clientes. Si no amas lo que hoy tienes, dudo mucho de que Dios pueda promoverte para otra cosa. Porque es cuestión de tiempo que lo que te venga, lo vas a aburrir. Lo vas a cansar. El día que no sientas satisfacción por eso, te vas a sentir mal. Así que hoy te animo a que siempre recuerdes lo que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por lo que hoy tienes. Por lo que hoy tienes. ¿Sabes qué va a pasar mañana? Dios te va a dar mejores cosas. Amén. Entonces, siempre es importante volver a las primeras obras. Es importante regresar al punto donde Dios nos ha llamado. ¿Cuánto tiempo solías pasar en la palabra de Dios antes? ¿Cuánto tiempo solías orar antes? ¿Cuánto tiempo pasabas con tus amigos cristianos que se convirtieron junto a ti? ¿Qué gozo te daba permanecer en medio de la congregación? Y creo que una de las obras fuertes o difíciles que ha hecho Satanás es que nosotros vayamos perdiendo el amor por las primeras obras. Se mueve hoy en medio del lenguaje cristiano lo mismo que pasa tal vez afuera, lo nuevo. ¿Escuchaste lo último que dijo fulano? Pareciera que fuera como un hit de música, como que fuera una tendencia. La Biblia dice algo, hermano, que la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Hay revelaciones que traen los hombres, sí, pero por lo general esas revelaciones se van robando cosas que en el inicio para nosotros eran importantes. Y no digo que lo que pueda venir a futuro no es importante, sí es importante, pero nosotros necesitamos entender que vamos perdiendo el amor por las primeras obras. Ahora, lo más importante, te dice cualquier persona que puedas escuchar en medio de un mensaje, es que profetízale a la nación. Y en medio de la profecía a la nación te olvidas de ayudar a tu vecino. Ahora lo más importante es que tú ores en lenguas espirituales. Estoy haciendo ejemplos. Nada de esto es malo. Claro que hablarle a la nación, claro que profetizar es importante. Pero más allá de todo eso, nosotros necesitamos entender que tú y yo, Dios nos ha dado cosas para hacer la obra del Señor. Entonces, no las podemos perder. Tú no las puedes perder. Yo creo que ese niño quiere saludar a la gente. Déjalo quieto, ponlo allí, déjalo quieto, déjalo que camine. Présteme atención un momento mientras que el niño se calma. Pero, ¿qué quiero destacar en medio de todo esto? Que usted pueda entender que el Señor te entregó dones. Y los dones, todos los que te los dio para que los puedas administrar de una manera correcta. No es que cuando llegue algo nuevo, tú te olvides de lo que comenzó en el principio. Hablaba con Rey y conversábamos de las canciones viejas. Yo me convertí con canciones de Alex Campos, pero ya para los jóvenes, pasó de moda. Pero la canción de Abel Zavala, Jesús mi fiel amigo, El padre que siempre soñé, para mí son cosas que tienen un valor único, me regresan al principio. Y me gustan las nuevas, sí, escucho el Toma tu lugar, Elevation Worship, escucho cualquier otro grupo, pero las que me llevan y las personas que están llegando, ¿sabes qué pasa? No conocen lo que nosotros conocimos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos lo nuevo. Entonces, los tiempos de oración que son importantes, no, es que ahora la oración es la nueva oración. Los tiempos de ayuno, no, es que ya ahora la iglesia no ayuna tanto, porque lo nuevo es esto. Escuchamos esto de un apóstol. Entonces, quiero que puedas entender que ha sido una obra muy sutil de las tinieblas que se ha llevado las primeras obras de la iglesia. Se las ha ido robando. Entonces, una de las cosas que Dios le dice a esta iglesia es que vuelvas al primer amor, que vuelvas a las primeras obras. Y le dice,
y al que venciere, yo le daré de comer del árbol de la vida. Amén. Por lo general leemos en la palabra que el árbol de la vida representa en sus hojas sanidad para las naciones. Y tenemos personas que están enfermas. Y a veces oramos y le decimos, Señor, hoy oramos para que tú le des de comer de las hojas del árbol de la vida. ¿Cómo están las obras de esa persona? ¿Ama o no ama? ¿Tolera a los malos o no los tolera? ¿Tiene paciencia o no tiene paciencia? Entonces queremos solamente tomar la bendición final que Dios nos ofrece sin poder caminar por todo lo que es lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces hoy quiero que puedas entender esto. Segundo mensaje en la iglesia de Esmirna. Escribe al mensaje a la iglesia de Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ahora está vivo. El que dice yo conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y serán probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Este mensaje es un mensaje un poco más corto, pero nos damos cuenta que Dios pasa lo mismo. Viene, reconoce todo lo que ella hace. ¿Qué virtud tenía esta iglesia? Era una iglesia fiel y había soportado la persecución. Hay gente que la persiguen inmediatamente al perseguirla y dice, eres pobre y conozco tu tribulación y tu pobreza. Y dice, pero también eres rico. ¿Qué referencia hace todo esto? La Biblia habla, cuando vemos las bienaventuranzas, que se habla de la pobreza de espíritu. Hay gente que cree en una riqueza espiritual y cree en una pobreza espiritual. Y hay gente que cree en una riqueza financiera y también cree en una pobreza financiera. Para todo esto nosotros necesitamos tener una comprensión y saber que Dios anhela que nosotros siempre estemos sedientos de Él. El ser pobre espiritualmente no es que usted no tiene nada, es que tú sabes que siempre dependes de alguien que te tiene que alimentar. La pobreza espiritual es decir, Señor, yo no hago nada si no estás conmigo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, hay gente que tiene tanta riqueza espiritual que es imposible que tú le puedas decir algo. ¿Por qué? Porque lo saben todo. Tú te le acercas a una persona que en teoría es rico espiritualmente y tú le dices, mira, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. La palabra dice, no, ya yo lo sé. Vuelves a llamarlo para hacer otra cosa. No, es que ya yo tenía este plan. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Qué pasaba con esta iglesia? Esta iglesia tenía esa riqueza, tenía una pobreza física, pero su riqueza era espiritual. Y era una virtud que Dios estaba destacando en ellos. Y Dios lo sabía y ellos lo sabían. Era una iglesia fiel. El Señor sabía todo lo que ellos tenían. Pero nosotros necesitamos comprender que Dios siempre conoce nuestras obras. Yo conozco tus obras. Casi en todas las iglesias Él se presenta y le dice, yo conozco tus obras. Hay momentos de tu vida donde tú dices, Dios, no me escuchas porque estoy pasando esto. Yo creo que el que no está escuchando a Dios eres tú, porque Él sí conoce tus obras. ¿Pero por qué estoy pasando? Escúchale, escúchale. Y Él, por eso dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Momentos de nuestras vidas pasamos dificultades y creemos que es el fin del mundo. No, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Pero las personas que se creen ricos espiritualmente nunca aceptan nada de nadie. ¿Usted conoce un hermano de eso? No lo diga. Ahí es donde uno piensa, aquí tiene que estar fulanito para que escuche esto. El mensaje es para nosotros. El mensaje es para nosotros.
Hay personas que tú le quieres decir algo, aún ellos reciben un sueño, una profecía, cualquier cosa, ellos mismos la interpretan, ellos mismos dan el peso, ellos mismos tiran el juicio, hacen todo. Cargan el anillo del rey, andan sellando, patentando la profecía. Y yo creo que cuando uno tiene la capacidad de ser pobre espiritualmente, uno deja que Dios, Señor, háblame tú, dime tú, guíame tú, yo confío en ti. Yo no me las sé todas, pero tú sí te las sabes. Tú sabes cuál es el futuro de esta casa congregacional. Tú sabes el futuro de cada uno de mis hermanos. Tú sabes el futuro de los pastores, de las células. Tú sabes el futuro de esta nación. Hoy nosotros queremos alinearnos a tu futuro. Queremos que nos pongas en el camino correcto. Gracias por ayudarnos a hacer todo lo que hemos hecho, pero queremos seguir contigo de la mano. El pobre espiritualmente siempre reconoce la necesidad de andar delante de Dios. Una mujer que hizo esto fue la mujer que rompió el frasco de alabastro. Ella sabía que él necesitaba esto, pero todos los que se decían ser intelectuales y eruditos no lo hicieron, lo vieron como una ofensa. Y cuando la van a quitar, el Señor dice: ya va, ella hizo lo que ninguno de ustedes había hecho. Entonces, que no se nos olvide que la pobreza espiritual es una virtud. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos tener ese saciarnos de parte de Dios. Amén. ¿Qué problemas le señala? Dice que muy a menudo venían cosas que afectaban su parte económica. Eran de las personas que podían venir las riquezas e inmediatamente cuando venía una riqueza material los sacaba del propósito. Hay gente que llega en esta condición con una mano adelante y una atrás y tal vez en medio de lo que está, Dios lo prospera. Pero del primero que se olvidan es de Dios. Y eso era una de las consecuencias que Dios le decía: hey, pila con esto. Esto es delicado. ¿A qué te exhorto? Te exhorto a que seas fiel hasta la muerte. Amén. Y si tú haces todo esto, yo te daré la corona de vida. Creo que los propósitos por los cuales estamos son estos: yo te daré la corona de vida. Amén. Y no sufrirás la segunda muerte. O sea que cuando nos toque morir, nosotros vamos a resucitar con Él. Pero debemos permanecer fiel. Debemos saber que siempre lo necesitamos a Él. Debemos saber que nosotros necesitamos aborrecer a los que no son de Él. Él dice: y la blasfemia de los que dicen que son judíos y no lo son. Los judíos, de por sí entre los cristianos había una separación. Pero estos tampoco eran judíos, porque estaban mezclados. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era oponerse al camino de ellos. Hay gente que tolera la religión, y el tolerar la religión siempre va a ser juzgado por Dios. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Pura palabra de Dios. Dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y guarda fielmente mi nombre, y no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo, mártir, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero yo tengo pocas cosas en contra de ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así también tú tienes algunos en la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaítas. Por lo tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conociere sino el que lo recibe. Yo leía esto y yo decía: wow, me meto en la película. Estas personas, había un hombre que fue muy valiente, nunca negó su fe, se llama Antipas. Fue un mártir del Señor y dice que en medio de este lugar
había un trono que era el trono que adoraban a Satanás. No vea a Satanás como el diablo, cachudo. Satanás es aquello que se opone, es aquella entidad que se opone a la voluntad de Dios. Cuando Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, el Señor le dijo a Pedro, Pedro no era Satanás, pero él estaba haciendo un acto de oposición. La palabra Satán en el griego significa opuesto, aquel que se opone. Entonces esta iglesia tenía una capacidad de poder seguir avanzando, pero había un trono tan maligno que se oponía a la voluntad de Dios allí. Y en ese mismo trono había una persona que era fiel, un hermano de la congregación llamado Antipas. ¿Qué sucedió con él? Él no negó su fe y fue sacrificado delante de ellos. Fue martirizado delante de ellos. En medio de todo esto nos damos cuenta de algo. Ellos permanecían firmes ante la persecución. No me importa que me maten, pero yo mi fe no la pierdo. No me importa lo que pase, pero yo permanezco firme hasta el final. Tú y yo necesitamos esas características. Antipas significa el que va en contra de todo. Hay sistemas que se oponen a nosotros, pero Antipas, o el espíritu de este hombre, o la característica que tenía este hombre, era que él iba en contra de lo que se oponía a Dios. ¿Qué necesitamos entender en medio de todo esto? Esta iglesia tenía personas que hacían o que practicaban la doctrina de Balaam y que toleraban a las enseñanzas de los nicolaitas. Dos tipos, la palabra enseñanza o doctrina viene de ser maestro, viene de predicar, viene de darle a otros, discipulado. Y en medio del liderazgo de estas personas sucedía algo. Ellos enseñaban cosas contrarias a la palabra. Eso no pasa hoy, tal vez. Pero sí es importante que nosotros sepamos que el filtro de toda palabra siempre va a ser la palabra escrita de Dios. Siempre va a ser la Biblia. Amén. Usted y yo, en medio de todo lo que nos puedan decir, profetizar o hablar, la sabiduría bíblica tiene que estar implícita en esa profecía. Mira, tú sabes que tuve un sueño contigo, yo y te cuentan el sueño. Pero si no hay sabiduría bíblica implícita en medio de ese sueño, es una locura. Yo he visto personas que por medio de una palabra manipuladora han perdido matrimonios, han perdido casas, han perdido negocios. Y esa es la doctrina de Balaam. Balaam le pagaban para que él hiciera tropiezo, para que maldijera al pueblo de Israel, para que se opusiera. Párate allí, y era imposible, porque Dios no lo permitió. Pero hay personas hoy en día que son de tropiezo, que permiten que en las iglesias haya inmoralidad, que no la condenan, ni la juzgan tampoco. Tú y yo necesitamos saber que esto va a dañar y romper la iglesia. O sea que necesitamos cada día parecernos más a Él. Los nicolaitas eran unas personas que en medio, la palabra nicolaitas, mientras que estudiaba todo esto, son personas que conquistaban pueblos. Laos significa pueblos o terrenos. Pero ellos en medio de su doctrina tenían un orden jerárquico. Hoy vemos religiones que tienen un orden jerárquico. Entonces, este tipo de personas que enseñaban inmoralidad, enseñaban a las personas a pagar indulgencias. En medio de lo que ellos compartían o hacían, vendían lugares. Los más importantes se sientan aquí adelante y los que no son atrás. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Es donde se le da un valor a la gente por lo que tiene y no por lo que es delante de Dios. Todos somos hijos de Dios. Tú tienes el mismo valor que yo delante del Señor. Hay gente que no lo tolera, que no lo sabe, que no lo admite. Bueno, si tú te das un menor valor, ese eres tú. Pero yo sé que yo soy su hijo. Los nicolaitas hacían esto. Esa doctrina enseñaba esto. La importancia de la gente elitesca. Nosotros necesitamos aborrecer a esto. Ahora, al que venciere, él le invitaba una y otra vez a arrepentirse. Le daré el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y no sufrirás en todo este tiempo. Entonces,
Solo nosotros necesitamos entender. Cada vez que el Señor estaba con sus discípulos, Él fue trayendo nuevos nombres. Si vemos en la palabra Abraham, él se llamaba Abraham en el principio, pero después Dios le pone Abraham. Si vemos Pedro era Simón. En el cielo tú tienes un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo va conforme a lo que es tu propósito en esta tierra. Ahora, al que venciere esto, al que no tolere a los nicolaitas y la doctrina de los nicolaitas, ni la doctrina de Balaam, Dios le dará un nombre nuevo. Así que hoy tú y yo necesitamos conocer ese nombre nuevo. Dios va a pelear por cada uno de nosotros. Mensaje a la iglesia de Tiatira. Voy a hablar de las características, usted va a leerla en su casa. Una de las cosas que tenía positiva la iglesia de Tiatira es que tenía amor, fe, servicio y perseverancia. Pero ellos tenían un grave problema. Ellos toleraban a Jezabel. Esa mujer, de paso, le habla en primera persona, que lleva a que mis hijos adulteren. Y hay momentos donde sucede esto. Jezabel, como podemos verlo en el antiguo pacto, fue una mujer que su esposo era el rey, pero ella utilizaba el anillo del rey para hacer edictos. Hay momentos donde el espíritu de Jezabel se quiere oponer a la autoridad. Hay momentos donde Jezabel se levanta y quiere hacer lo contrario a la autoridad. No se sujeta. Entonces, ¿qué sucedía en todo esto? Jezabel llevaba a las personas, o la doctrina o la tolerancia de Jezabel llevaba a que las personas pudieran ser idólatras de otras cosas. Eran personas que podían caer fácilmente en inmoralidad. Este espíritu es un espíritu feminista, completamente. Es donde la mujer se opone voluntaria y rotundamente a la autoridad que puede existir. Pero en esta iglesia sucedía eso. Era una iglesia donde las mujeres eran las que mandaban. ¿Ah? Y era un feminismo, sí, es el espíritu del feminismo. Entonces, ¿qué sucedía en medio de todo esto? Terminaban decidiendo, terminaban actuando. Y no está mal, pero la cuestión es que este espíritu es contrario a la autoridad. Yo creo que Dios creó al hombre y a la mujer. Y amamos a las mujeres. Y sabemos que Dios nos ha dado un liderazgo a ambos. Pero la autoridad tal vez en un hogar siempre va a reposar sobre el varón. En una iglesia siempre va a reposar sobre el varón. Entonces nosotros necesitamos entender que cuando el espíritu feminista se levanta en medio de una iglesia, lo más seguro es que termine torciendo la autoridad de los varones. Y Dios le decía, esto lo tengo en contra de ti. Llevaba siempre a adulterar, llevaba siempre a que los hombres se acostaran. Y tal vez cuando nosotros leemos esto, voy a leerlo como lo dicen. Porque dice, esa mujer que enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y cosas sacrificadas a ídolos. Entonces, cuando sucedía todo esto, este tipo de enseñanza hacía que los discípulos varones terminaran siendo arrastrados a este lugar. Amén. Entonces Dios le manda a que se arrepienta, retén lo bueno y vence hasta el final. Retén lo bueno y vence hasta el final. Y te daré al final de todo esto autoridad sobre las naciones. Te daré autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro. Y te daré al lucero de la mañana. O sea, Él mismo se promete. Si nosotros vencemos estos espíritus, vencemos estas situaciones, vencemos esto que daña a la iglesia, Dios mismo se ofrece. Te daré una autoridad. Hay personas que dicen, no, es que Dios a mí me ha mandado a gobernar sobre la nación. ¿Te sujetas a tu esposo? No. Ah, bueno, sujétate primero.
Solo compártele a tu esposo. Sujeción. Amor, estoy orando por la nación. No, es que mi relación es con Dios. No estás sujeta a tu esposo. No creo que la oración que estás haciendo por la nación salga del techo. Igual pasa con personas, vamos a hablar en el espíritu del hombre. No, es que yo soy profeta, es que a mí me dijeron, es que Dios me mandó, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Perfecto. ¿Cómo estás con tu pastor? ¿Le colaboras, le ayudas, le sirves? ¿Sirves en algo congregacional? ¿Lo abrazas, le preguntas cómo está? No, bueno, es que mi pastor. ¿Cómo vas a alcanzar una nación si no amas una etnia, si no amas una persona, si no amas al que está al lado tuyo? ¿Cómo vas a amar una nación si no amas al que está ahí sentado al lado tuyo, si no le predicas a uno? ¿Quieres que cambie la nación? Sí. Pero por algo económico. Entonces tienes un interés trasfondo. ¿Por qué quieres cambiar la nación? Porque te interesa mejorar tu economía, porque quieres estar mejor, porque quieres salir de viaje. Entonces no lo estás haciendo por un bien que beneficie a la iglesia. Lo estás haciendo por un interés personal. Y eso te impide también sujetarte. Porque cuando el pastor te dice, mira, hoy vamos a evangelizar, el que profetiza por la nación no aparece ese día. Entonces, por favor, hoy vamos a repartir comida en el basurero. Hoy vamos a repartir, quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor por la vida de los pastores Núñez, por la vida del cuerpo pastoral, por la vida de las personas que hicieron posible una recolecta de insumos, de zapatos, de dinero, de cosas que se entregaron el martes pasado, el miércoles pasado, el martes, en Pueblo Llano. Como congregación estuvimos diciendo, aquí estamos, a las personas que sufrieron todas estas circunstancias en Santo Domingo y Pueblo Llano. La pastora Mili fue con un grupo de pastores, hicimos una recolecta, hubo otras congregaciones que se unieron en medio de todo esto y el día martes fuimos a llevar esta recolecta. Quiero darle gracias a Dios y gracias a usted por su vida, por su colaboración, por su semilla. Ahora, esa es una forma de decir presente, aquí estoy yo. ¿Qué sucedía en todo esto? Ahorita todos saben lo que está pasando para Canaguá, para todas estas zonas. Desde ya está activado el centro de recolección en Radio Vida. Ropa que no esté usando, que esté en buen estado, comida sobre todo, colchones, medicinas que no estén vencidas, colóquelas allí y vamos a estar llevándola a lo largo de esta semana. Esta semana queremos hacer una segunda recolección para llevarla a Canaguá, a una iglesia. Estamos llevando nuestras recolecciones de iglesia a iglesia. Y ellos están siendo parte de todo esto. Comida no perecedera, latas, sardinas, atún, lo que usted pueda colaborar para que seamos parte de esta bendición. Amén. Entonces, creo que nosotros en ese punto del sujetarnos y amar, lo demostramos con eso. La obediencia es amor, pero también es sujeción. Amén. Diga amén ya, no está diciendo casi amén. No pude hablar completo de Jezabel porque cambiaron las caras. Mensaje a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Vuelve a repetir: conozco tus obras. Hay gente que sufre de rechazo porque cree que siempre está solo. Estos 7 mensajes, Dios siempre le dice: yo conozco tus obras. Tú, déjelo quieto, déjelo quieto. La va a poner flaca allí todo este niño. Yo conozco tus obras. Y dice que tienes en nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Por lo tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo vestidos de blanco y son dignos.
Al vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Qué hermoso. Esta iglesia tenía un problema, creía que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Esto es bien delicado. Hay personas que vemos que respiran, hablan, comen, sonríen, comparten, y tú los ves vivos, pero en realidad están muertos. El estar vivo es estar vivo delante de Dios. Adán, siempre lo tomo como ejemplo, Dios le dijo: el día que comas del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente morirás. Y el mensaje fue sencillo. Podemos entender que Adán llega, come del árbol del conocimiento del bien y del mal, y cuando come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué sucede? Él siguió respirando, pero espiritualmente, ¿qué pasó? Murió. Entonces hay personas que creen que están vivas, pero en realidad están muertas. Y Dios le dice: valora y tolera que las pequeñas cosas que quedan vivas, quiero que las hagas, que las guardes. Los que están a punto de morir, quiero que los guardes. Hay cosas en nuestras vidas que a veces quieren agonizar o están agonizando. ¿Y qué hacemos nosotros? No le prestamos atención. Préstale atención a lo que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que lo puedas mantener guardado. Para que lo puedas mantener guardado. Entonces, creo que nosotros necesitamos entender que nuestras vestiduras tienen que permanecer siempre delante de Dios blancas. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia blancas, sin mancha y sin arruga, que sus vestiduras son resplandecientes. Entonces, nosotros necesitamos entender que en medio de esa apariencia que nosotros vivimos, no necesitamos una apariencia espiritual de muerte. No necesitamos a nadie decirle: mira, es que yo estoy bien. Seamos sinceros delante de Dios. Si hay algo que está muerto en mí, yo necesito que Dios lo resucite. O sea, lo poco que queda vivo, resucítalo, guárdalo, le dice. Guárdalo, lo poco que tienes vivo, guárdalo. Sé valiente y recuerda arrepentirte. Entonces, dos promesas que se le dan a esta iglesia: vestiduras nuevas, 1, y número 2, su nombre nunca será borrado del libro de la vida, al que venciere. Quiero pedirle a la alabanza que me pueda ayudar. Me quedan 2, así que podamos ir preparándonos. Filadelfia. Este habla de que era una iglesia que tenía mucha obediencia, perseverancia, y que Dios siempre estaba abriendo puertas. Era una iglesia netamente evangelística. Creo que nosotros necesitamos poder comprender esto. ¿Por qué? Porque hay momentos donde en nuestras vidas se abren puertas. Y dice aquí: mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué puso Dios? Una puerta que nadie puede cerrar. ¿Por qué? Tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Esta iglesia guardaba el nombre del Señor, predicaba su palabra, y Dios se encargaba de abrirle puertas que nadie podía cerrar. Hay momentos de nuestras vidas donde se abren puertas. Hay lugares de nuestras vidas donde Dios hace milagros. Y en medio de lo que Dios está haciendo, nosotros no podemos entender. Cada puerta que Dios abre, el hombre no la puede cerrar.
Amén. Y cada puerta que Dios cierra en nuestras vidas, el hombre no la puede abrir. Así que hoy quiero que puedas comprender que hay cosas que tú estás tocando que ya no van a abrir más. Sal de esa puerta. Sal de esa puerta. Esa puerta no va a abrir más. Sal y busca la puerta que Dios te ha dado. Yo te daré una puerta abierta. Ahora, el objetivo de que Dios pueda abrir puertas sobre tu vida, siempre tiene que estar ligado a guardar su nombre y a predicar su palabra. Amén. Siempre tiene que estar ligado a eso. Entonces, nosotros necesitamos entender que hay momentos donde van a venir dificultades, debilidades. Esta iglesia pasó por esto. Pero Dios le dice, guarda lo que tienes. Y a los que vencieren serán columna en el templo del Señor. Dice así: yo vengo pronto, retente firme, para que nadie tome tu corona. Al vencedor lo haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de él y de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios siempre va a abrir puertas sobre nuestras vidas. Nosotros necesitamos guardar su palabra y nunca negar su nombre. Van a venir momentos de dificultad, van a venir momentos de adversidad, van a venir momentos de temor, van a venir momentos de guerra, pero tú y yo nos mantenemos firmes hasta el final. ¿Sabes qué? Ser una columna en el templo de Dios. Hay gente, una vez escuché un término bien extraño, porque no lo he escuchado en la Biblia, y le llaman columnas financieras. Pero la única columna que yo veo que Dios promete, la promete cuando yo soy obediente, permanezco en Él y predico su palabra. No, yo me quiero convertir en una columna financiera, solo quiero dar dinero. ¿Por qué no entras también por aquí? ¿Por qué no te conviertes? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no permaneces fiel a Dios? ¿Por qué no predicamos juntos la palabra? Y así Dios nunca, no solamente vas a ser una columna financiera, vas a ser una columna en el templo de Él y de su Padre. Él va a escribir eso. Él lo ha prometido. Cada promesa que está en lo que estoy leyendo la ha dicho Dios para nosotros. Tú y yo necesitamos hoy comprender esto. Hay debilidades de estas iglesias que nosotros estamos viviendo. Hay momentos donde nos creemos que estamos vivos y en realidad estamos muertos. Hay momentos donde creemos que espiritualmente somos los mejores y no reconocemos la pobreza espiritual. Entonces, Dios le dice a esta iglesia: yo te guardaré el día de la prueba, porque tú has guardado mi nombre. Dios va a guardar a aquellos que guardan su nombre. Dios va a pelear por aquellos que nunca le han negado en la hora de la prueba. Mantengamos la corona. Mantengamos la corona. Quiero que te puedas poner en pie. Ahí me falta una iglesia. Hay una canción. La última iglesia es la iglesia de la Odisea. Esta iglesia sufre una característica porque primero Dios no le habla como en un elogio principal. Ella no tiene la capacidad de ser como las otras, que vi esto. Dios le dice igual, yo conozco tus obras, pero inmediatamente le dice, en el yo conozco tus obras, le dice, pero tú no eres ni frío ni caliente, por lo cual eres tibio. La tibieza es algo terrible. ¿Sabes? Hablar de los términos de frío y calor a nivel de lo que es ingeniería
solamente lo pueden diferenciar 1 grado. Usted pone un aire en 20 grados, su compresor va a apagar cuando llegue ahí. Cuando él suba a 21, él vuelve a prender. Pero la diferencia, usted toca una olla y su dedito puede soportar cierta temperatura, pero ya después lo puedes tocar más tiempo porque se enfrió. La tibieza es así. La tibieza solamente el tiempo, en el momento del material o del elemento, va a poder cambiar su estado. Entonces hay personas que en un momento no saben si están fríos, pero tampoco saben que están calientes. Y ahí es donde entra la tibieza espiritual. ¿Qué sucede con todo esto? Dios le dice: a mí no me importa nada, a mí me importa que tú seas o frío o caliente. Recuerdo mucho un día que Elías, el profeta Elías, está en el monte Carmelo y los profetas de Baal los retan a decir cuál era el Dios verdadero. Y ese día él dice: bueno, vamos a ver quién responde. Pero cuando Dios respondió, él le da un mensaje al pueblo. Y él le dice al pueblo de Israel, le dice: ya dejen de andar en 2 muletas. Dejen de andar en 2 muletas. Hay momentos donde nosotros andamos así. Si me va bien, sigo a Dios. Si me gusta la iglesia, sigo a Dios. Si el pastor es amigo mío, sigo a Dios. Si la gente no me mira feo, sigo a Dios. Si no me reclaman nada, sigo a Dios. O sea, el seguirlo está condicionado. Pero ven acá, en el seguir a Dios también va a haber muerte. La Biblia dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El joven rico quiso seguir a Dios bajo sus condiciones y Dios le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces hay gente que quiere seguir a Dios, pero bajo sus condiciones. Por lo tanto, Dios le dice: te llevo a que tengas celo y que te arrepientas, le dice a esta iglesia. El frío, ¿sabes qué pasa con el frío? El frío tiene una buena característica: que tú sabes que él tiene que ser ayudado y él sabe que tiene que ser ayudado. Hay personas que se acercan a ti y te dicen: estoy mal, ¿me puedes ayudar? El caliente, tú sabes, el caliente que está caliente por sus obras, porque sus obras y su fruto lo demuestran. Pero ¿sabes a quién no terminas de reconocer nunca? El tibio. Un tibio puede pasar 10 años a tu lado y nunca lo reconoce. Siempre está ahí, no opina, no habla, pero tampoco va. Critica y murmura. Y eso es lo que Dios le decía: si eres frío, sé frío. Si eres caliente, está caliente. Pero no seas tibio, porque si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Ahora imagínate estar dentro de Dios. La Biblia dice en el libro de Juan que nosotros permanecemos en Él. El que permanezca en mí y yo en Él, ese será uno conmigo. ¿Sabes qué hace la tibieza? Te bota de Dios, te saca de Dios. La tibieza te pone en un lugar fuera de Él, no te permite tener dentro. Ahora, viendo todo esto, si vemos una persona que está tibia y se cree rica, espiritualmente hablando, puede estar ya vomitada de parte de Dios y anda allí con nosotros como zombie. Y él dice: no, yo estoy caliente, yo hago, yo estoy siempre. Pero a la hora que nosotros necesitamos de esa persona, o que Dios necesita de esa persona, nunca está. Entonces la tibieza es algo muy delicado. Dios dice que el tibio lo va a vomitar de su boca. Los tibios son difíciles de ayudar a corregir e involucrar, porque ya ellos saben todo. La Odisea significa gobierno de pueblo. Esta iglesia tenía una característica: ellos eran muy demócratas, pero en la democracia, en medio del reino, no es buena. ¿Por qué? Porque nosotros solamente debemos obedecer y orar a Dios, seguir sus mandamientos. En medio de nosotros tenemos un grupo de intercesión, y en medio de ese grupo de intercesión oramos para saber cuál es el destino de esta congregación.
No es algo que yo lo tomo ni que el apóstol José lo toma. El método de nosotros es ir a su presencia. Señor, ¿qué quieres mostrarnos? ¿A dónde vamos este trimestre? ¿Qué caminamos este mes? ¿Qué hacemos? Dios nos habla de qué tenemos que hacer. Pedimos perdón por lo que hemos hecho mal y seguimos avanzando. Pero esta iglesia, la Odisea, significaba gobierno de pueblo. Ellos decían, ¿cuántos quieren ir a tal cosa? Y si la mayoría votaba, la iglesia de la Odisea caminaba. Entonces toda la masa estaba contenta, pero no estaban escuchando la voz de Dios. La Odisea no escuchaba la voz de Dios. Por eso dice el Señor en el final de este capítulo: yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Quiero que te puedas identificar con cada una de estas palabras. Quiero que puedas. Dios le da un mensaje más fuerte a esta iglesia. Le habla de que es desventurado, de que él se cree rico y está desnudo. Dios le habla un montón de cosas muy fuertes a esta iglesia. Pero hoy yo quiero que puedas entender que Dios quiere que estemos con Él. ¿Por qué se llamó el tema la iglesia, la última iglesia? Porque nosotros necesitamos vencer cada una de estas cosas. Nosotros necesitamos vencer cada una de estas cosas. De mí compra oro refinado en fuego. Dice que nuestra fe va a ser probada. Quiero que puedas pasar acá adelante, que podamos orar juntos. Si hay algo de esto, que creo que es mucho, podamos orar. Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Pues tu nombre santo. Espíritu Santo, hoy estamos delante de ti. Hoy ponemos nuestra vida en el altar para que tú nos puedas ministrar, Señor. Padre, hay cosas que hemos creído que tenemos, pero en realidad las hemos perdido. Señor, hoy oramos por nuestros matrimonios. Hoy oramos por nuestros hijos. Hoy oramos, Señor, por cada persona que está delante de ti. Señor, termina la obra que iniciaste en nosotros. Espíritu de Dios, te pedimos hoy que así como llamaste a cada una de estas iglesias a arrepentirse de perder el primer amor, a volverse a sus primeras obras, Señor, a reconocer la pobreza espiritual que tenían, Señor, a romper con la tibieza que les acompañaba, hoy en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, te reconocemos. Te reconocemos. Señor, te hemos seguido en ocasiones bajo nuestras reglas. Te hemos seguido en ocasiones bajo lo que nosotros creemos, nuestra conveniencia. Nos hemos movido por nuestros intereses. Pero hoy volvemos a ti. Hoy volvemos a ti.
Hoy volvemos a ti, Espíritu de Dios. Toca la vida de cada hermano. Espíritu Santo, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Arrepiéntete de lo que Dios no le agrada en tu vida. Pues tu nombre. Es tu nombre santo, santo, oh Dios. La comunidad cristiana Luz y Vida es un centro de adoración, donde buscamos crecer hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Yeshua. Te contamos más en este breve video. Nuestra comunidad es un huerto donde cada familia se puede desarrollar de forma integral en todos los ámbitos necesarios en medio de la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo su gran comisión, reflejada en Mateo 28, 19 al 20. Para cumplir esta misión, tenemos dos valores fundamentales que nos guían. El valor de las reuniones en casa. Nos reunimos semana a semana en pequeños grupos llamados células, donde compartimos la palabra de Dios, oramos unos por los otros y nos animamos a vivir nuestra fe en el día a día. Así, no solo alcanzamos vidas, sino también comunidades. El valor de los dones espirituales. Creemos que Dios nos ha dado a cada uno talentos y habilidades para servir y bendecir a los demás. Por eso buscamos que cada miembro descubra y desarrolle sus dones en el lugar que le corresponde. Para ello, nos apoyamos en los 5 ministerios que encontramos en Efesios 4:11: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sé parte de esta gran familia.